Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Jesús, ¿hay algún problema? Ya fue. Sí, ya está. Lo que hay es un micrófono. Hay que acercarse un poco. Yo creo que... Sí, porque es un micrófono que no... Buenas tardes a todo el mundo y feliz año dentro de lo posible. Seguimos con el desarrollo del curso 2013-2014 de la Escuela Social de Tudela en la Ribera, cuyo título general, como sabéis, es El sentido de la política y la construcción de un poder ciudadano, vías necesarias y posibles. Llegamos ya a la cuarta ponencia titulada Mitos y falacias sobre la reforma de las pensiones. El conferenciante es Pablo Archel. No es la primera vez que nos acompaña en este foro y me supongo que no será la última. Bienvenido. Brevemente y a grandes pinceladas quiero resaltar de su currículum los siguientes aspectos. Profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad en el Departamento de Gestión de Empresas en la Universidad Pública de Navarra. Líneas de investigación relacionadas con el análisis de la información contable y con la divulgación de información social y medioambiental. Autor de numerosísimas publicaciones en revistas tanto nacionales como internacionales y colaborador en obras colectivas. Autor de libros como Estados contables y Teoría e investigación crítica en contabilidad. Miembro fundador de la Escuela de Ciudadanía de Villava. Encabezó la lista al Congreso por la coalición Izquierda-Esquerra en las últimas elecciones en Navarra. Y un larguísimo etcétera que el que más quiere, si quiere alguien más, pues se mete en internet y tiene, bueno, páginas y páginas y páginas. Dispones alrededor de 60 minutos para este complejo empeño y a partir de las 9:30, a partir de las 9 habrá media hora de preguntas que cuanto mayor concisión tengamos en las preguntas, pues más personas intervendrán. Bueno, pues buenas tardes y gracias por la presentación. De todo lo que has dicho, pues me quedo con eso de miembro de causas sociales, no sé cómo lo has denominado, y la verdad que, pues ojalá que me gustaría que me recordarais así, ¿no? Bueno, pues no, efectivamente no es la primera vez que vengo y vendré, pues, en fin, si me lo merezco, pues cuántas veces me llamen o me llaméis, ¿no? Y además sabéis que vengo muy contento porque cada vez que vengo pues me reencuentro con, bueno, pues con tantísimos y tantísimos amigos y compañeros de trabajo, y aquí sí que cabe lo de viejos compañeros de trabajo por las dos cosas, porque ya nos estamos haciendo mayores y porque, bueno, pues seguimos teniendo, yo creo que los mejores recuerdos de aquellos años en los que, pues con apenas 23 años, pues yo aterricé por aquí, por Tudela, por primera vez, ¿verdad? Bueno, no puedo escaparme de mi vertiente de profesor y, bueno, pues voy a hacer algo parecido a lo que haría si tuviera que explicar a los estudiantes pues un tema tan controvertido como el que encabeza el título de la sesión que nos ha congregado hoy, ¿no? Lo de mitos y falacias acerca de la reforma de las pensiones. Tampoco hagáis mucho caso de lo que tenemos aquí sobre crisis económica y pensiones, porque yo creo que cualquiera de los dos títulos pues resume perfectamente el contenido de la exposición que yo voy a realizar. Bueno, pues vamos a ver si nos atenemos al tiempo, unos 40-45 minutos. ¿Se oye bien por ahí atrás, sin el micrófono? Quizá ahora se oye un poco mejor. Bueno, pues a ver si... Así tengo que mirar al micrófono.
Bueno, a ver si nos atenemos pues al tiempo marcado y luego pues puede haber tiempo para que, bueno, pues si hay alguna cuestión, alguna duda, alguna, en fin, o reflexiones que queréis hacer, pues encantado de compartir pues con todos vosotros y vosotras, bueno, pues lo que aquí saquemos, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo tengo una especie de guión y quizá al principio, bueno, me alegro de que esté Miguel Vallejo, Roberto, que son economistas y algunos más, bueno, para que si me enrollo mucho, pues me sepáis sacar de aquí. Mirad, yo primero voy a hacer una pequeña reflexión, un recorrido, con un poco de historia, que quizá algunos de los que estamos aquí, pues todavía lo recordemos porque me voy a evocar algunos hechos que hemos vivido pues en los años finales de los 60, de los 70, de los 80, y que de alguna manera puede explicar algunas claves que se han puesto sobre la mesa cuando se está hablando de reforma del sistema de pensiones. Entonces, eso de aquellos polvos vienen estos lodos, pues quizá a mí me ha parecido interesante y así lo he reflejado en el documento que os han repartido, de, bueno, remontarnos un poco a unos años atrás, a ver qué es lo que pasó hace unos años, para ver si eso nos ayuda a explicar mejor qué es lo que está pasando ahora con la reforma sobre el sistema de pensiones. Entonces hablaremos, en primer lugar, lo que teníamos aquí, de la crisis del estado del bienestar, y luego rápidamente pasaremos a abordar un poco pues algunas de las claves de las propuestas gubernamentales, que ya no son propuestas, sino que ya muchas de ellas están ya en vigor desde hace unas semanas y un poco más tiempo también algunas, y bueno, pues hablaremos un poco de cuál podría ser una reforma de las pensiones, si es que hay que reformar las pensiones, pues por dónde podría ir, para que desde luego la salida de esta encrucijada en la que estamos metidos, pues no sea siempre a costa de los más débiles o de los más desamparados, ¿no? Bueno, por lo tanto, los primeros 10 o 15 minutos, bueno, quizá va a ser una discusión sobre, bueno, qué es lo que pasó en el mundo occidental, en el mundo industrial, en el mundo industrializado, pues en los años 70, en los años 80, cuando yo creo que todos los que estamos aquí pues ya estábamos correteando por ahí. Yo ya estaba por la ETI dando por qué hablar. Bueno, pues efectivamente tenemos aquí recogido que, si lo recordaréis, porque todos los que hemos trabajado ya en esos años, bueno, se nos oíamos hablar y se nos decía de que, bueno, en algunos países existía lo que se podía denominar el estado del bienestar. Bueno, digamos que a la finalización de la Segunda Guerra Mundial se instauró en los países europeos, y por mimetismo pues también en algunos otros estados, lo que se ha venido a conocer como pacto social. Un pacto social en virtud del cual, pues digamos que el sector empresarial garantizaba trabajo para todos y la clase trabajadora se comprometía a garantizar la paz social. Era paz por trabajo, paz social por trabajo para todos y además un empleo fijo. Y digamos que ese modelo de relaciones laborales pues ha configurado, bueno, pues los 30 años gloriosos del capitalismo, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial pues hasta bien entrada la década de los 70, ¿no? Bueno, y en ese modelo, digamos que tenía importancia no solamente el trabajo estable, y se trabajaba además en el mismo sitio prácticamente hasta la jubilación y para toda la vida, pero también tenían mucha importancia lo que se ha conocido como salarios indirectos. Bueno, en algunos países con más acentuado que en otro, quizá en España era más débil por el sistema de gobierno de dictadura que había, pero la sanidad, la educación, la cobertura o la seguridad de que al llegar a la edad de jubilación pues ibas a tener un retiro, que se llamaba, ¿verdad? Bueno, pues eran también una especie de salarios indirectos que suplían pues los, bueno, más o menos escasos, medianos o solventes salarios, bueno, de los trabajadores en la época del pacto social. Bueno, pero todo esto llega un momento en el que comienza a entrar en crisis. Quizá uno de los detonantes o de los indicadores más palpables sea la llegada al poder de Reagan y Thatcher a comienzos de los 80, pero ocurren también algunas cosas pues, que convendría repasar. Voy a ser muy breve para no aburriros sobre esto, pero como os he comentado, me interesa que reflexionemos un poco, que nos remontemos a estos años para comprender un poco mejor algunas de las claves de la actual reforma sobre el sistema de pensiones. Bueno, aquí os acordaréis quizá, o
si evocáis estos tiempos, pues a finales de los 70, digamos que en el conjunto de las economías occidentales del mundo capitalista, digamos que se comenzaba a asistir a un menor ritmo, lo que aquí tenemos recogido como de innovación tecnológica. Para que os hagáis una idea, el sistema productivo era la cadena de montaje, y para que un ejemplo muy gráfico era los automóviles, pues había muy pocos modelos porque era o el 124 o el SEAT 600 o el 850 o el R12 o el Renault 5 un poco más tarde, y no había mucha variedad, era un trabajo en cadena. Digamos que la capacidad innovadora de la industria del automóvil, que siempre ha sido como muy puntera en esto para medir el nivel de la innovación, pues en los países occidentales estaba quedando como muy atrasada, lo cual le restaba competitividad frente a otras economías emergentes con otros modelos industriales como el de Japón, por ejemplo, que ya para aquellos años comenzaba a popularizar el método del just-in-time o la producción secuenciada. El caso es que las economías occidentales comenzaron a entrar en una fase de declive, más acusado todavía por una creciente presión salarial, consecuencia de esa especie de empleo para todos. Luego las reivindicaciones sociales tenían una rápida solución mediante incrementos salariales, aunque luego se trasladaban a precios, pero así era. Y también el potente estado del bienestar que en el conjunto de las economías occidentales existía, pues obligaba a unas cargas impositivas bastante generosas por parte de las empresas para financiar todos los servicios que luego prestaban los gobiernos. Esto, de alguna manera, la confluencia o la conjunción de todos estos elementos, digamos que mermó la competitividad de la industria de los países occidentales y drenó disminuyó la obtención de beneficios de estas empresas, de manera que los pagos de dividendos que se hacían a los propietarios de las acciones de las empresas industriales, pues también disminuyeron proporcionalmente a la disminución de los dividendos. Entonces, claro, los señores propietarios de las acciones, vamos a decir, los capitalistas, sin ningún término peyorativo, pues digamos que comenzaban a protestar porque la rentabilidad que obtenían a través del pago de los dividendos por las acciones que tenían ni siquiera llegaba a compensar la inflación de aquellos años, que si recordáis en España en el año 79 tuvimos una inflación del 20 y tantos % cuando los pactos de la Moncloa, o sea, eran inflaciones no de un dígito como ahora, sino que eran del 18, del 19, incluso del 27%, como en el año 77 o 78, cuando se firmaron los pactos de la Moncloa. Bueno, entonces, digamos que los lobbies financieros, bueno, pues presionaban para remediar un poco esta situación. Entonces la salida fue que el secretario del Tesoro de la Reserva Federal, Paul Volcker, en el año 79, decretó una subida de tipos de interés. Decretó una subida de tipos de interés, de manera que efectivamente el paro, la inflación se redujo porque se contrajo terriblemente el crédito y como consecuencia de esa restricción masiva del crédito, pues el paro también se disparó. Pero hay algunos elementos que conviene comenzar a poner ya sobre la mesa. Digamos que la industria, el sector industrial deja de ser prioritario para los inversores. Unos inversores desencantados que veían cómo la retribución de sus inversiones vía dividendos estaba perdiendo atractivo. Y entonces buscaban otras inversiones alternativas que les pudiera compensar esa menor retribución de sus inversiones, porque el sector industrial se había vuelto decadente. Y entonces, bueno, el sector financiero experimenta una reforma muy importante, se refuerza, pero reforzar el sector financiero significa que se liberalizan mucho las operaciones financieras y los corsés de alguna manera intervencionistas que podían existir hasta esos años, muy tutelados por los poderes del Estado, pero recordar que Reagan y Thatcher acceden al poder en el año 80 y se instaura también entre nosotros un término, el liberalismo o el neoliberalismo, que no es sino pues dejar que los poderes financieros y los poderes bancarios tengan el menor número de cortapisas. Eso, desde luego, les refuerza, les genera la posibilidad de unas operaciones novedosas hasta entonces inexplicables, y de alguna manera estamos asistiendo a una transformación del sector industrial que pierde, o el sector financiero, ¿verdad?, que pierde su antigua finalidad como mecanismo financiador de las actividades industriales
que canalizaba el ahorro hacia la inversión para convertirse en una máquina especulativa. El sector financiero deja de cumplir la tradicional misión de servir de financiación al sector industrial, un sector industrial decadente, y pasa a convertirse en una máquina especulativa donde los activos financieros tienen valor en la medida en que van a ser capaces de revalorizarse con el paso del tiempo. Bueno, esto desde luego, y leo un poco y lo comento, abrió desde luego la puerta a la obtención de suculentas tasas de beneficios, no tanto por la inversión en el sector industrial, sino por la explotación del endeudamiento de casi todos los agentes económicos y de otras operaciones en divisas. Y esto ya nos suena, porque algo parecido pasó en la década de los 2000. Claro, ante las restricciones del crédito que se habían operado por esa subida brutal de los tipos de interés, necesariamente las economías domésticas tenían que recurrir al endeudamiento para poder financiar la adquisición de unos activos fijos a más largo plazo como puede ser la vivienda. Esto de alguna manera refuerza el poder o refuerza el sector financiero. Por lo tanto, el sector financiero está cobrando un protagonismo que hasta entonces había estado como más en la sombra. He comentado antes, efectivamente, la pérdida de esa misión tradicional del sector financiero como canalizador del ahorro hacia la inversión, ya que resulta mucho más atractivo operar en los mercados especulativos que reinvertir los ahorros o que invertir los ahorros en un sector industrial de rentabilidad, pues a veces más que dudosa. Esto produce una emergencia de los mercados de capitales y hace que se comience a hablar de una expresión pues, que quizá os resulte un poco novedosa, que podamos hablar de la financiarización. Quizá hoy es un término cuando hablamos de la creciente financiarización de las economías occidentales, pero que ya el origen de esta financiarización pues nos tendríamos que remontar a los años 80, 85, donde el sector financiero adquiere un protagonismo y una hegemonía de la que antes carecía. Porque tengamos una idea meridianamente clara de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de financiarización, expresión a la que luego la retomaremos un poco más adelante, pues digamos que sería o describiría un sistema económico en el que todo valor de intercambio se reduce a un instrumento financiero. Esto significa que lo tenemos muy claro, lo vamos a ver muy claro con lo que ha podido pasar con las hipotecas subprime. Nosotros sabemos que los bancos han concedido muchos créditos para la adquisición de viviendas y que muchas veces estos créditos a su vez han sido vendidos a otros agentes, a otros bancos desconocidos o de ubicación muy remota, y el único papel que garantizaba o que era fiel resguardo de esa operación pues era un título que decía, no, aquí en este papelico lo que tengo son 400 hipotecas. Y entonces lo que compro es el papel pensando que ese papel dentro de unos años, pues o dentro de unas semanas o dentro de unos meses se va a revalorizar en una especie de cuento de la lechera donde todos los activos financieros, digamos que el público los ha comprado con una fe ciega pensando que la revalorización iba a ser infinita. Lo que quiero decir con todo esto es que el sector financiero está ganando protagonismo y está teniendo un peso en el conjunto de la economía que el sector que viene a reemplazar o viene a sustituir el protagonismo que tenía el sector industrial, donde los nuevos inversores piensan no tanto en los dividendos que van a obtener por los dividendos que cobran de las inversiones en el sector industrial, sino que piensan que la retribución de sus inversiones va a venir por la mera revalorización de los activos. Es cuando se comienza a hablar también del capitalismo popular. Digamos que los mercados de valores o invertir en bolsa, pues hasta los años 80 o hasta los años 90 estaba como reservado a unas élites, solamente para gente entendida, y a partir de ese momento se comienza a popularizar o a generalizar, no, esto está abierto para todos, todos podemos ser propietarios, todos podemos ser propietarios de títulos representativos de los valores de las empresas y además con el señuelo de que tendremos una doble rentabilidad, por un lado el dividendo y por otro lado la revalorización que van a experimentar estas acciones.
de alguna manera, pues el precio de la acción o la cotización de la acción va a ser la variable que va a organizar todas las decisiones de inversión. Esto llevado a un extremo lo estamos viendo hoy, aunque nos apartemos un poco del tema. Hoy estamos viendo cómo los propietarios de muchas empresas ya no sabemos ni quiénes son, porque no, esto es de un fondo de inversión. Y este fondo de inversión a lo mejor está en los Estados Unidos o está ubicado en un país o en las Bahamas, o vamos a pensar que está en Estados Unidos, donde los titulares o los que han depositado sus ahorros en los fondos de inversión, de lo que están preocupados es no de los productos que se van a fabricar en las industrias en las que han invertido los fondos de inversión, sino en la retribución que le va a venir al jubilado estadounidense que ha invertido en un fondo de pensiones, que es el titular de la empresa cuyos propietarios ya los tenemos totalmente desconocidos. Entonces, lo que hoy preocupa a los ahorradores estadounidenses no es tanto si con sus ahorros la calidad de los productos de las empresas que fabrican en España es buena o mala, sino si la rentabilidad de sus inversiones les va a reportar unos dividendos que les va a garantizar una jubilación, y no tiene nada que ver una cosa con otra, si les va a garantizar una jubilación solvente o no. De manera que los gestores de los fondos de inversión pues también son más despiadados, porque si lo único que les preocupa es la obtención de la rentabilidad, pues es cuando, y estos días estamos de una rabiosa actualidad, empresas como Cosca están pactando con sus trabajadores rebajas salariales del 20%. En fin, todo está de alguna manera relacionado. Creo que os lo he presentado un poco confusamente, pero el creciente peso que están tomando las decisiones de inversión, no tanto en el sector industrial como en el sector financiero, que se está convirtiendo en el hegemónico. Es un poco el mensaje que os quería transmitir. Bueno, esta sería la primera idea. El sector financiero es el hegemónico, manda mucho y tiene mucho poder, porque controla muchísimos recursos. Una pincelada nada más sobre una explicación de cómo la crisis financiera, algunos de los orígenes de la crisis financiera, para desvincularla, desde luego, la crisis financiera con la insuficiencia del sistema de pensiones. Mirad, aquí que hay algún profesor de contabilidad, pues veréis que lo que tenemos aquí representa, y lo voy a pintar, yo creo que es lo más sencillo que pueda, como el balance de una entidad financiera. Aquí a la izquierda, pintado de verde, representa pues lo que los activos de la entidad financiera. Y lo que tenemos a la derecha representa de dónde han salido los recursos para poder tener estos activos. ¿De dónde sacan las entidades financieras sus recursos? Pues digamos que lo que está en azul sería lo que han puesto los propietarios, los accionistas, los dueños del banco, pero como eso es muy poco, porque si no serían bancos muy diminutos, lo que hacen es, los bancos piden prestado, de manera que nosotros, los ahorradores, depositamos nuestros ahorros en el banco debe ese dinero, que lo tiene aquí preparado para cuando vamos a sacarlo. Pero no hace falta que tenga todo el dinero preparado, con que tenga a lo mejor un 10% de los depósitos le basta, porque sabe que no vamos a ir todos a la vez. Entonces, lo que tenemos ahí a la derecha, digamos que es de dónde vienen los recursos de las entidades financieras. Y vienen de los depósitos que hemos hecho los depositantes, o de los préstamos que a su vez la banca ha pedido a otros bancos, recursos que le llegan y que los debe, y algo habrán puesto los propietarios, y luego todo eso pues lo tiene o bien preparado para cuando vayamos a sacar, para que no le pillemos en fuera de juego, pero también lo que hacen es pues conceder operaciones de financiación, pues conceden créditos, ¿verdad? Y entonces, en esta especie de esto es una ruleta, una montaña rusa en la que nos montamos y todo el mundo gana, y como tú no hagas estas operaciones te vas a quedar fuera del mercado, resulta que de donde sacan negocio las entidades financieras es de la rentabilidad que obtienen a través de los créditos que conceden. Conceden créditos a un tipo de interés que será superior al interés que tienen que retribuir a los que hemos depositado nuestros ahorros, ¿verdad? Entonces el diferencial que hay entre lo que pagan, entre lo que cobran y lo que tienen que pagar, pues es la ganancia de los bancos. Entonces, claro, llega un momento en el que el tamaño de la entidad financiera
va a limitar sobremanera la ganancia que reciben estas entidades, porque con unos activos de esta dimensión, pues esto son habas contadas, no hay más. Y entonces dicen, hombre, pues vamos a ver si somos capaces de crecer. Y entonces siempre se hablaba de que el objetivo de las entidades financieras era la supervivencia, pero también el crecimiento. Bueno, operaciones de fusión entre entidades financieras hemos visto pues toda la vida, y ha habido momentos en los que han sido muy fuertes, y quizá en los últimos años es cuando han sido ya descomunales, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de crecer. Bueno, ¿cómo crecen las entidades financieras? Pues muy fácil. Si pido más dinero prestado, voy a poder conceder más créditos. De manera que si antes tenía un tamaño que llegaba hasta donde tengo la raya, creo que tengo por aquí un chisme. Sí. Vale. Si solamente tenía el tamaño hasta donde llegaba la raya, ahora tengo un mayor tamaño, luego puedo hacer más negocio porque tengo más activos. Claro, ¿qué ha sido necesario para ello? Que alguien me preste ese dinero. Como la capacidad de ahorro, digamos, ya vamos a descender a la economía local, como la capacidad de ahorro de los españoles ya era limitada, pues entonces los bancos y las cajas de ahorro españolas a donde pidieron dinero fue a los alemanes, que les sobraba mucho dinero. Vamos a pedir nuevos préstamos a las entidades financieras alemanas para que con esos nuevos recursos seamos capaces de conceder nuevos créditos. Y si además estos créditos, todos esos créditos, que pueden ser 3.000 créditos, los pongo en un papel y digo, aquí hay 3.000 créditos, y se lo vendo a un banco de Japón, y ese banco de Japón me da dinero, pues a su vez con ese nuevo dinero puedo conceder nuevos créditos sin recurrir al endeudamiento, simplemente mediante la titulización. Eso es un poco a lo que me refería antes, de una manera un poco espesa, que lo he comentado, cuando decía el gran negocio de las entidades financieras, la titulización de créditos. Claro, imaginaros, hay muchos créditos que se venden no de uno en uno, sino que, como lo que explicaba el señor Abadía, ¿verdad? Los metemos en una caja, les ponemos un papel, toma, te vendo estos 3.000 créditos por 800 millones de dólares, y tú me das los 800 millones de dólares, y yo con esos 800 millones puedo conceder nuevos créditos, con lo cual esto, mientras esto ha funcionado, pues ha sido la época de mayor esplendor de la banca en los últimos años, que ha financiado operaciones pues muy especulativas, como habéis podido ver. Claro, esto llega un momento en el que cuando por diversas razones esto estalla, porque todo crecer indefinidamente, pues esto es imposible, resulta que las deudas no me las perdona nadie, porque las tengo que devolver, y además a un plazo relativamente corto, a 3 o 4 años, o a 5 o a 6, pero muchos de los créditos que habíamos concedido, sobre todo con aval de construcción de vivienda, pues está resultando insolvente. ¿Y qué resulta? Pues que de ese balance tan suculento que teníamos de una entidad financiera, donde había un perfecto equilibrio entre lo que teníamos y lo que debíamos, pues ahora ya comienzan a aparecer los agujeros. Es que de repente nos sale un agujero de 3.000 millones de euros como el de Bankia, o de repente pues algunas entidades financieras que valían 1.000 millones y resulta que solamente nos han dado recursos por 200 millones, ¿dónde se han quedado los 800? Yo no quiero decir que alguien se ha llevado físicamente los 800 millones, sino que esos 800 millones, o el agujero de la banca está en que la banca sigue debiendo lo mismo que debía antes, pero ya no tiene capacidad, en esos activos ya no valen lo que valían antes, porque esa vivienda que la había tasado en una determinada cantidad, resulta que ahora ni al 50%. Entonces los activos del sistema financiero han disminuido brutalmente, pero lo que no ha disminuido ha sido la necesidad de devolver a la banca alemana o a los que prestaron a las entidades financieras los recursos para poder financiar todas esas operaciones de crecimiento. Y aquí es donde viene uno de los males que desde luego pueden explicar algunas de las carencias de la economía o del sistema social que tenemos hoy, y algunas de las drásticas medidas que se han tomado a la hora de reformar las pensiones, como si las pensiones fueran parte de la culpa de todo lo que estoy aquí explicando. Aquí no, para nada. El sistema de pensiones tiene nada que ver con el agujero de la banca. Lo que pasa
que la restitución del equilibrio financiero ha exigido ingentes cantidades de recursos. Algunos han venido de fondos europeos, pero hay otros que han venido de fondos públicos. Entonces, claro, cuando los presupuestos del Estado tienen que dedicarse a financiar determinadas actividades y han tomado prioridad el restablecer el equilibrio de las entidades financieras porque nuestros gobernantes han decidido que salvar al sistema financiero era primordial, pues entonces, lógicamente, de algún sitio hay que drenar recursos en la financiación de determinados servicios porque el restablecimiento del equilibrio del sistema bancario ha exigido ingentes cantidades de recursos que, desde luego, restan liquidez para poder financiar, pues, bueno, lo que estamos viendo todos los días en el periódico, a pesar de que de vez en cuando pues haya victorias un poco testimoniales como la que con la que nos hemos desayunado hoy, como que ya no se va a cobrar el traslado de ambulancias o determinadas prótesis o determinados medicamentos de farmacia que se suministran en hospitales. Pero bueno, pues bien, la verdad que esta crisis del sector público en su conjunto, porque una parte importante de sus recursos los ha tenido que dedicar a salvar al sistema financiero, bueno, pues nos pueden explicar, claro que sí, nos explica el incremento del paro, la caída del consumo, la atonía general, la menor recaudación fiscal, el déficit presupuestario y desde luego se está satanizando la deuda y también se está echando la culpa de todo esto a que las pensiones pues son insostenibles y no podemos permitirnos un sistema de pensiones como el que hemos venido o como el que se ha disfrutado hasta estos momentos. Fijaros que se está echando la culpa todo a los rescates bancarios, cuando los rescates bancarios han sido responsabilidad única y exclusiva de los dirigentes de las entidades financieras. Unas entidades financieras muy empoderadas, por otra parte. Bueno, entramos ahora en materia, después de todo esto que me parecía, bueno, no sé si es necesario, podríamos haber empezado por aquí, pero dado que, bueno, pues disponemos de entre 45 y 50 minutos, de los que ya casi me he comido la mitad, pues vamos a ver si la otra mitad la dedicamos a comprender un poco algunos de los ejes acerca de por dónde han ido algunas de las reformas o de la reforma del sistema de pensiones y por dónde podría ir una visión pues un poco diferente a la que han implementado nuestros gobernantes. Bueno, yo escribí una vez un artículo, no hace mucho, en el Diario de Navarra, lo tengo por ahí, donde se hablaba de que la actual reforma de pensiones podía tener visos de inconstitucionalidad. Yo creo que en aquel momento éramos pocos los que decíamos esto, pero repasando papeles y preparando esta conferencia, pues me encontré con que efectivamente hay presentado algún recurso de inconstitucionalidad a la actual reforma de pensiones. Porque si leemos el artículo 50 de la Constitución, no la tengo aquí, pero lo dice esto, dice algo, a ver cómo lo interpretamos, los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Claro, el hecho de que la ministra Fátima Báñez haya concedido que de su pretensión inicial de congelar en los años malos las pensiones subidas 0% a ese 0,25, no sé si es para que no le puedan pillar por aquí, porque dice los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas, ya tenemos la primera liada, que son pensiones adecuadas, y periódicamente actualizadas. Claro, si la subida, como estaba en el primer borrador, era del 0%, aquí esto tiene poca interpretación. Periódicamente actualizada, claro, ¿qué se entiende por periódicamente actualizada? ¿Cada año? ¿Cada 7 años? ¿Como los 7 años bíblicos de vacas gordas y vacas flacas? Claro, la suficiencia económica también es otra expresión pues muy ambigua y de difícil interpretación. ¿Qué entendemos por suficiencia económica? En cualquier caso, el recurso se mantiene porque existen dudas más que razonables de que con las actuales subidas previstas, en el mejor de los casos, durante los próximos años, la única subida a la que vamos a asistir va a ser del 0,25. Yo creo que esto no es el espíritu, o no era el espíritu de los padres que redactaron la Constitución, o de los padres constituyentes, alguno de los cuales todavía vive. Yo creo que no estaban pensando en subidas del 0,25, sino que estaban pensando en subidas vinculadas al IPC.
cuando se dice que garantizarán y periódicamente actualizadas, yo creo que estaban pensando en eso y no en esa subida raquítica. Luego, de entrada, yo creo que podemos pensar que estamos ante una reforma que por lo menos roza o transgrede un poco el espíritu. No sé si la letra, pero el espíritu, desde luego, de la Constitución, sin duda alguna, que sí. Bueno, algunas claves para poder situarnos un poco en harina. Se suele hablar de sistemas de... Cuando hablamos de pensiones, se suele hablar de sistemas de reparto y de sistemas de capitalización. Digo esto porque muchas veces en la prensa aparece, porque el sistema de... ¿Qué quiere decir sistema de reparto? Muy sencillo, que con las cotizaciones de hoy se están pagando las pensiones de hoy. Y me decía, no sé quién, pues este va a ser el que nos va a pagar la pensión el día de mañana. Bueno, pues con los que hoy estamos cotizando se están pagando las pensiones de hoy, mientras que un sistema de capitalización lo que significa es que las contribuciones de los trabajadores en activo se integran en un fondo del que se extraerán los recursos para poder financiar la jubilación cuando se retire este trabajador. Son sistemas totalmente distintos. Un sistema de reparto es lo que recaudo hoy, me lo gasto hoy, mientras que un sistema de capitalización, lo que recaudo hoy lo voy acumulando y cuando te jubiles cobrarás en función de lo que hayas cotizado. Claro, esto es muy tentador, porque siempre se nos presenta, no, así cada uno, el sistema, cuando algunos muy agresivos defienden el sistema de capitalización frente al sistema de reparto, dicen, no, es que así cada uno cobrará en función de lo que haya cotizado. Oye, si tú has cotizado 100, cobrarás sobre 100, y si tú has cotizado 20, pues cobrarás sobre 20. Entonces, claro, con lo cual ya esta especie de individualismo o de culto al individualismo se nos pone encima de la mesa y puede ser muy tentador en algunas ocasiones, ¿no? Desde luego es más insolidario que un sistema de reparto. Pero también tiene más incertidumbre, tiene muchísima incertidumbre, porque una incertidumbre que está siendo muy obviada por los comercializadores de planes de pensiones privados, porque nadie garantiza que lo que yo invierta hoy en un fondo a 20 años, dentro de 20 años, cuando se rescate ese fondo, me pueda financiar la pensión de jubilación. A saber qué habrá pasado con los activos dentro de 20 años, pues como decía aquel, vete a saber cómo estará todo, ¿no? Si los altibajos de la bolsa pues han provocado algunos sustos, pues qué duda cabe, y no será la primera vez que fondos de pensiones han quebrado, porque los activos en los que se han invertido han perdido muchísimo valor. O sea que mucho cuidado con los sistemas de capitalización, porque no son la panacea. Y en ningún sitio está escrito que el sector privado sea mejor, tenga mejores dotes de inversión que el sector público o que el sistema público. Porque generalmente un sistema de reparto se suele vincular al sistema público de pensiones y un sistema de capitalización, bueno, hay sistemas públicos, sistemas privados y sistemas mixtos, pero hablar de sistemas de capitalización es abrir la puerta y abrir la llave ya a la pérdida de peso del sector público en el sistema de pensiones. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el discurso oficial? Con estos elementos, pues el discurso oficial lo que siempre nos dice es que desde luego el sistema de pensiones esto es inviable, por lo que los expertos han dado en denominar la transición demográfica. Y es cierto, hay algunos datos que son incuestionables. Desde 1900 a hoy, pues la esperanza de vida al cumplir 65 años se ha doblado. Eso es cierto. Pero bueno, ¿dónde está el problema? Felicidades que se haya doblado la esperanza. Es decir, de lo que puede ser un motivo de alegría, pues parece que estamos haciendo un problema. Y algunas veces incluso algún ministro, creo que era japonés, se le escapó por lo bajini de que ya va siendo hora de que estos mayores se mueran. ¿Dónde está el problema? En que vivamos más años de lo que vivían nuestros abuelos. Lo que tenemos que hacer será preparar para poder resolver estos problemas, pero no introducir todavía mayores calamidades. ¿Vives más? Toma, te castigo. Bueno, esa es una cosa, el incremento en la esperanza de vida, un hecho incuestionable. De manera que un gasto en pensiones que, por ejemplo, en el año 2010 pues se estimaba en el 8% del PIB, lo que tenemos ahí abajo, quizás tampoco, pues para el 2050 o 2060 las proyecciones
establecen que aproximadamente el 15% del PIB se dedicará a pensiones. Por lo tanto, nos va a quedar menos tarta para repartir. Pero si nos quedamos solo ahí, nos quedamos con una parte del análisis nada más. Luego volveremos a esto. Y vamos a ver qué es lo que hacen por ahí en otros países. Bueno, pues no sé si lo veréis, yo desde luego sin gafas casi no veo, pero por eso quería poner esto. Sí, bueno. A ver, España es esto de aquí, donde esto de azul es el gasto en pensiones en 2010, el porcentaje del PIB, mientras que en el 2050 pues ya veis que llega al 14%, ¿no? Lo que teníamos ahí. Esto es España. Con un gasto superior a España, pues tenemos países como Bélgica, Italia y Alemania, y bueno, pues no sé si las alarmas son tan severas como las que han saltado en España. Países a los que algunos miran como un espejo hacia el que nos tendríamos que parecer, y claro, si miramos qué países están por debajo de gasto del PIB en sistemas públicos de pensiones, bueno, pues tenemos Suecia, tenemos Reino Unido, tenemos Letonia. Bueno, pues también teníamos que mirar si es hacia Letonia, hacia donde queremos converger, o si los espejos de convergencia pues están situados en otros países hacia los que quizá convenga más mirar, ¿no? Luego, tampoco es que seamos de los más gastadores ni de los más derrochadores, ¿eh? Bueno, ante estas medidas, ¿cuáles han sido, o ante estos hechos, cuáles han sido las propuestas o las medidas gubernamentales? Bueno, pues un repaso muy breve. Sabemos que la edad de jubilación se ha incrementado hasta los 67 años de forma gradual, de manera que en unos pocos años, para el 2027 me parece, que ya la edad de jubilación serán 67 años, porque cada año se va incrementando pues unos días, ¿no? También, claro, eso lógicamente reduce drásticamente el número de jubilados. También se extiende el número de años para el cálculo de la pensión. Si antes eran 15 años, ahora te van a calcular la pensión sobre los 25 últimos años, o incluso hay propuestas de extender el cálculo de la pensión sobre toda tu vida laboral. Cuando, claro, y pensar qué salarios tiene la gente ahora que accede, si tiene la suerte de acceder al mercado laboral, claro, cuando uno se jubila va a decir, no, que me cojan los 15 últimos, que son los 15 mejores años. Pero es que si te cogen los, iba a decir los 30, no sé si habrá mucha gente que pueda tener 30 años de cotización con la cada vez más tardía incorporación al mercado de trabajo, pero pensar que si se toma como referente las cotizaciones de toda la vida laboral, desde luego la base sobre la que se va a calcular la pensión de jubilación va a ser mucho más pequeña. Toma, vives más, pues te castigamos. Y además, para que tengas derecho a la pensión máxima, no te basta con 35 años, sino que tendrás que cotizar 37 años. Y esto no ha cambiado porque hace falta 15 años como mínimo para cobrar una pensión de jubilación, pero un asunto sobre el que volveremos, se introducen dos cosas, lo que voy a explicar luego un poco más adelante, el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Hablaremos luego sobre esto. En primer lugar, fijaros en esa transparencia que hemos visto antes, de la del PIB, que era el 8% y que para el 2050 va a ser el 15%, y entonces como vamos a tener menos recursos, pues hay que empezar a recortar, porque nos quedan 85 partes de PIB solamente para repartir entre los no jubilados, pues en sanidad, en educación, en carreteras, en infraestructuras. Bueno, claro, pues que esas 85 partes de PIB hay que tener en cuenta que estamos hablando del PIB del 2050, que cuantitativamente esperemos que sea superior al del 2010, porque hay una cosa muy importante que se llama la productividad, y que si mis compañeros de la ETI de los años 79 y 80, cuando daban clase pues no sé si en maestría industrial o en la eléctrica, pues la maquinaria que había, las fresadoras, los tornos, yo la verdad que no controlo mucho esto, pero vosotros que es de dibujo y de estas cosas lo podéis ver mejor. Si nos acercamos hoy a la ETI vemos que no tiene nada que ver la tecnología en 30 años, lo que ha evolucionado, pues habrá que ver también que en los próximos 30 años pues también las innovaciones tecnológicas podrán haber incrementado la productividad. Es que en la agricultura tenemos un ejemplo muy válido. Mi padre, que era de campo, no se imaginaría, es que decía, es que si no hay agricultores no hay nada, claro, porque eso es lo básico. Pero es que hoy la población
que está en el sector primario, en agricultura y ganadería, apenas es el 3% de la población activa. Y tenemos trigo para dar y regalar, y encima parte de la cosecha la tiramos al mar. Trigo, cebada, maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto mi padre no lo entendería, que con el 3% nada más de la población dedicada a la agricultura puede vivir todo un país y encima podemos exportar. Claro, es que ha habido unos incrementos de productividad importantes, pero es que no puede ocurrir que en el sector industrial, lo mismo que ha ocurrido en los últimos años, también la productividad se incremente. Claro, de manera que esas 100 unidades de PIB, estimando nada más que un modestísimo crecimiento del 1,5 anual, ahora tenemos unos años de decrecimiento, ¿verdad? Pero estimando una media de un 1,5, hemos tenido años del 3 y del 3,5, y del 4% de crecimiento del PIB, pues estimando nada más que una media de un 1,5, pues se nos habrán convertido en 202 unidades. Si hacéis 100 por 1,5 elevado a 30 años, bueno, pues esto saldrá 202 unidades de PIB. Luego, el 85% de esas 202 unidades serán 171 unidades monetarias que tendremos para gastarnos entre los no pensionistas. Los pensionistas dispondrán del 15% del PIB, pero el 85% del PIB será incomparable, será mucho mayor que el PIB que tenemos en el 2010, estimando unas tasas de crecimiento solamente del 1,5%. Luego, no nos preocupemos tanto porque nos queden 85 partes, porque con esas 85 partes podemos, en fin, podemos satisfacernos ampliamente todas nuestras necesidades básicas. Bueno, esto es lo que os comentaba, ¿no? Esto es gracias a o merced a la productividad. El ejemplo de la agricultura pues es muy palpable, por lo tanto no es siempre válido, tal y como nos lo presentan, el argumento de trabajadores activos por pensionistas, porque nos decían, antes había 5 trabajadores por pensionista, y es que ahora apenas hay 2,1 por pensionista. Bueno, pues es que igual, claro, pero para esto hace falta que luego veremos que se cumplan algunas condiciones. 2 trabajadores con sueldos de 800 euros no pueden mantener a un pensionista. Por lo tanto, ojo con esta desmedida bajadas de salarios a las que estamos asistiendo, porque la inviabilidad del sistema de pensiones no va a venir tanto por el alargamiento de la esperanza de vida, como nos quieren hacer creer, sino por una insuficiencia de las bases de cotización. Claro que si el sistema de pensiones es el de reparto, unos salarios bajos necesariamente solamente van a poder financiar pensiones bajas. No será que nos estarán queriendo vender la moto para que nos aficionemos al sistema de capitalización y abandonemos el sistema de reparto. Ojo que las bajadas salariales son bajadas salariales que tienen muchas más consecuencias que sobre el que las padece en primer lugar. Bueno. Decía antes que el Gobierno ha introducido en el último paquete de reformas, ya vamos avanzando, 2 elementos que quizá conviene comentar con un poco de detenimiento. En 5 minutos y terminamos ya enseguida. El factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Bueno, el factor de sostenibilidad es un instrumento que permite vincular el importe de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas. De manera que si cuando uno se jubila la esperanza de vida en aquel momento es de 20 años, pues le corresponde una pensión de jubilación. Si a los que se jubilen el año que viene la esperanza de vida es de 21 años, no crece tanto de año a año, pero para que veamos, si dentro de 2 o 3 años la esperanza de vida es de 21 años, pues te va a caer una pensión de jubilación equivalente a la que cobra en 20 años. Si en 20 años tú tienes esta pensión de jubilación, el valor de esta pensión de jubilación va a ser la misma para ti, que vas a vivir 21 años. Luego te va a tocar a menos cada año. No sé si me he explicado muy bien. Entonces no lo repito. Sí, está claro. A eso le llaman con una palabra
factor de sostenibilidad. Como parece que todos, en fin, queremos sostenibilidad medioambiental y estas cosas, pues el factor de sostenibilidad no es que cuanto más tarde te jubiles menos vas a cobrar. No, porque es que vamos a cobrar todos lo mismo. Hombre, pero si tú vas a vivir 20 años y tú 21, ¿qué pasa? Que el 21 año te dejan a cero. No, te dejan a cero, te dejan a menos cada año. Y así te lo repartes, ¿no? Bueno, esto, como era muy duro que entrara en vigor a partir del 2014, pues han dicho, bueno, esto va a entrar en vigor a partir del 2019. Y está ya en el Boletín Oficial del Estado, está ya la norma aprobada, claro, tiene la mayoría absoluta. Bueno, no vais a ver mucho de lo que pone aquí, pero lo que pone es el factor de sostenibilidad. Claro, esto es lo que tenemos aquí, como lo vais a tener colgado, el que sea aficionado a mirar estas cosas, estas son las esperanzas de vida al cumplir 65 años en cada uno de estos años de aquí. En el 2014 la esperanza de vida al cumplir 65 años son 20 años, por lo tanto, digamos que le correspondería a un factor 1, porque es el año en el que empieza. Si empezara la reforma en el 2014, luego tu pensión te la multiplicamos por 1, vale, no hay cambio, porque cualquier cosa multiplicada por 1, Vallejo que era de matemáticas, sale. Al 2015 resulta que la esperanza de vida es 21, es 20,42, un poquito más. Luego ya te la vamos a multiplicar tu pensión por 0,99,28. Bueno, tampoco es mucho, ¿verdad? Pero ya es para abajo. En el 2016 ya vas a vivir un poquito más, 20,56 años. Bueno, todos los otros son términos medios y tal. Por lo tanto, el factor de sostenibilidad es 0,98. Claro, el factor de sostenibilidad que va bajando, de manera que el que se jubile en el 2028, pues que vaya pensando que como va a tener la inmensa fortuna de tener una esperanza de vida de 22 años, frente a los 20 que tiene el que se jubile ahora, pues va a tener un factor de 0,91. O sea, en lugar de ser un motivo de alegría, pues va a ser un motivo de preocupación, eso de jubilarte, porque si mi pensión, que ya está muy mermada, porque encima me la han calculado teniendo en cuenta toda la vida laboral, porque encima me he jubilado más tarde, y ahora me la multiplican por 0,9. O sea, esto es que, dice la ministra Báñez, decía, es que esto nos va a permitir, hemos conseguido un ahorro de 33.000 millones, y si no pagamos las pensiones ahorramos 66.000 millones. Bueno, factor de sostenibilidad, por lo tanto, atentos. Y el índice de revalorización, claro, el índice de revalorización cuando las cosas vayan bien, cuando las cosas no vayan bien, el índice de revalorización pues es un índice un tanto complejo de diseño complejo, pero que tiene en cuenta no solamente la inflación, sino que tiene en cuenta los ingresos y gastos del sistema de pensiones, la diferencia entre, claro, las pensiones, los que entran ahora a cobrar pensión, cobran más que las pensiones que dejan de pagarse porque han fallecido los jubilados de más edad, que generalmente tendrían unas pensiones un poco más pequeñas. Claro, si todo esto lo metemos a la fórmula, resulta que el sistema sale con más gastos que ingresos, porque cada pensionista nuevo cobra más de lo que ha cobrado el que se acaba de morir, y además la inflación también influye, con lo cual lógicamente los gastos estimados del sistema de pensiones serían más elevados que los ingresos en un momento en el que, claro, la Seguridad Social no recauda porque hay 5 millones de parados que han dejado de cotizar a la Seguridad Social y porque además muchos de los cotizantes están cotizando sobre unas bases salariales ridículas. Por lo tanto, si la financiación no se activa, difícilmente vamos a generar recursos para poder alimentar las necesidades que tiene un sistema público de pensiones. Claro, entonces dicen, bueno, pues si ya os parece poco todo lo que hemos hablado, pues encima ahora viene el remate, y es que las pensiones solamente se van a revalorizar en función de lo que salga de una expresión en la que todos los expertos, y aquí hay consenso entre los gubernamentales y los no gubernamentales, entienden que al menos en los próximos 7 años nos vamos a tener que conformar con índices de revalorización cero, y como inicialmente estaba establecido, aunque la ministra ahí tuvo que rectificar y al menos puso 0,25 como revalorización todos los años de las pensiones cuando el sistema sea deficitario, que lo va a ser en los próximos 7 años. Estos 33.000 millones de ahorro que decía antes, pues claro, los tenemos muy fácil. Imaginémonos una pensión de 1.000 euros mensual y con un IPC de un 2%, que tampoco es tanto. Bueno,
pues en unos pocos años, bueno, en un mes se pierden 17,5 euros, porque frente a la subida del 2% te tienes que conformar con un 0,25, luego ya estamos perdiendo 17,5 euros, lo cual supone una pérdida anual de 245 euros. Para una pensión de 1.000 euros, el hecho de que la pensión deje de actualizarse en función del IPC y pase a actualizarse en función de este índice de revalorización, o de desvalorización, pero la ministra le llama de revalorización, hace que una pensión de 1.000 euros pierda 245 euros en un año. Claro, en los 7 años de vacas flacas que nos esperan, pues habremos perdido 1.715. Claro, y además de todos los elementos correctores como consecuencia del factor de sostenibilidad, del mayor número de años para el cálculo de la pensión, o sea que el ajuste ha sido muy severo, muy severo, muy severo. Bueno, esto es insistir o abundar un poco más en lo de las inconsistencias del factor de sostenibilidad. Bueno, por ir terminando ya y por ir comentando alguna salida o alguna luz. Desde luego, yo creo que esto hay que pelear en los gabinetes jurídicos y que siga adelante el recurso por la posible inconstitucionalidad de la reforma, porque desde luego esto no garantiza el espíritu del artículo 50 de la Constitución, no garantiza pensiones suficientes porque no son periódicamente revalorizadas, eso de entrada. Y luego también hay que tener en cuenta que es que tenemos unos gobernantes, cuando nosotros explicábamos economía, Miguel, en la ETI, cuando hablábamos del presupuesto, decíamos que el presupuesto son la relación de gastos y de ingresos, las dos cosas. Pero es que para nuestros gobernantes el presupuesto solamente es el presupuesto de gastos. Es que no han implementado ninguna medida sobre los ingresos para garantizar una mayor suficiencia del sistema de la seguridad social, porque todos son recortes, alargar la edad de jubilación, penalizar el número de años para calcular la misma, introducción del factor de sostenibilidad, un factor de revalorización ridículo. Es que todo esto nos conduce a menos gastos, claro, un ahorro de 33.000 millones. Pero también podrían haber tenido una mirada hacia el lado de los ingresos, y no es Francia el único país europeo, es decir, Francia y algún otro, que financian las pensiones, al menos parcialmente, con carga a los presupuestos. Pero claro, si los presupuestos del Estado los tenemos que dedicar a socorrer a las entidades financieras, lógicamente no nos queda maniobra para poder cubrir parte del déficit de la seguridad social con ingresos presupuestarios, que es lo que en algunos países se hace, y no sería descabellado que esto fuera una especie de emblema o de seña de los nuevos gobernantes que algún día tendrán que venir y decir, hombre, pues si el sistema de la seguridad social se muestra insuficiente por algunas carencias, contribuyamos a fortalecer el mismo, no amenazando con que la hucha de las pensiones se está descapitalizando como periódicamente nos lo recuerdan, y eso que todavía hay 50 y tantos mil millones de euros, no, sino fortaleciendo los ingresos del sistema de la seguridad social. Bueno, termino de verdad. ¿Pero por qué nos han metido semejante reforma? Hombre, pues porque esto ha estado, hay unos lobbies que son los representantes de las aseguradoras. Es que cada vez que nos dicen el comité de expertos propone, el comité de expertos, pero ¿quiénes son el comité de expertos? Hombre, pues en el comité de expertos tenemos personas con nombre y apellidos, de la misma manera que cuando dicen los mercados, no, los mercados, detrás de los mercados hay personas con nombre y apellidos. Los expertos los tenemos más cerca, son personas cercanas, con nombre y apellido. Claro, ¿quiénes han estado guiando todos los ejes de esta reforma de pensiones? Pues sin duda la patronal de las aseguradoras. Es que ha estado el presidente de la comisión de expertos, es un colaborador habitual de UNESPA, que es la patronal de las empresas de aseguramiento, los que tienen muchísimo interés en que todo el sistema público de pensiones o parte de él esté controlado por las entidades financieras, bueno, por el empoderamiento que en los últimos años está teniendo el sector financiero. Es que el subdirector de estudios del BBVA pues también ha estado en el comité de expertos.
Y es que también gabinetes de estudios financiados por las grandes empresas españolas también han tenido participación en el comité de expertos. Luego, las recomendaciones, fijaros que se aprobó creo que por 11 votos a favor y solamente hubo un voto en contra, de los 12 expertos que se concitaron para diseñar los ejes de la reforma, pues hombre, claro, así cualquiera, ¿no? Claro, pero es que además todo está orientado a que las entidades financieras tengan cada vez más poder. Y es que, en fin, las ventajas fiscales que existen a suscribir planes de pensiones, claro, pues que más que menos, pues yo también confieso que tengo un plan de pensiones, pues y al final, bueno, pues me desgravan porque no sé qué, pero claro, pensándolo fríamente es que el que nos desgravemos, cada vez que hacemos una aportación a un plan de pensiones, el Estado nos perdona el 10% de las cantidades que invertimos en el plan de pensiones, el Estado me perdona 10, porque es lo que me puedo, no sé si 10 o 15, porque tienen una desgravación del 10% cuando haces la declaración de la renta. Luego eso significa que yo voy a pagar menos impuestos. Todos los que suscribimos planes de pensiones, todos los suscriptores de planes de pensiones se benefician de menores cargas fiscales. Con lo que en definitiva estamos... ¿Y quiénes son los que suscriben planes de pensiones? Pues a los que les sobra o a los que nos sobra parte de nuestros ingresos, de bueno, pues voy a meter en un plan de pensiones. Es decir, los que suscriben planes de pensiones son por lo general las rentas de familias pues más acomodadas o medianamente acomodadas. Desde luego, el que tiene muchas dificultades para pasar el mes no se beneficia de las desgravaciones fiscales porque no suscribe planes de pensiones. Y esto es un robo. Y aquí somos cómplices todos los que tenemos planes de pensiones, porque mi desgravación está quitando recursos no solamente al que no ha podido suscribir planes de pensiones, porque además a ese le estamos cobrando luego la sanidad o le estamos cobrando el copago o le estamos recortando en educación, porque lo que a mí me beneficia el Estado, a otros se lo quitará. Esos son los gastos fiscales. Todo lo que el Estado deja de recaudar porque nos ha beneficiado a los que suscribimos planes de pensiones, pues a alguien se lo estará dejando de dar. Yo creo que tendríamos que hacer una reflexión individual y colectiva sobre el significado de las desgravaciones fiscales. Pero claro, todo esto beneficia muchísimo a las entidades aseguradoras, porque con dinero público se están construyendo chiringuitos no, negocios privados. Bueno, desde luego que todo esto nos va a conducir a un panorama pues un poco más... donde en fin, va a ser complicado que nadie pueda obtener la pensión máxima, donde solamente unos pocos van a poder acceder a la suscripción de planes privados de pensiones, porque cada vez los salarios están siendo más pequeños y donde desde luego una consecuencia inevitable es que se va a acentuar la brecha social que ya la estamos viendo hoy en nuestra sociedad con los trabajadores en activos, los trabajadores con contrato fijo, los trabajadores eventuales, los trabajadores con contrato y los que van por ETTs, y eso marca porque unos se pueden hacer un proyecto de vida y otros no se pueden hacer un proyecto de vida, pero es que eso se va a arrastrar hasta el día de tu muerte, porque cuando tú te jubiles, si has sido un desheredado en los años en activo, vas a tener una pensión también muy, muy reducida, porque no te has podido hacer un plan privado de pensiones. Luego, la brecha social se va a acentuar a la llegada de la jubilación. Nos vamos a encontrar con muchos jubilados pobres, lo mismo que está ocurriendo ya en Estados Unidos, donde mientras uno está trabajando más o menos se defiende, pero al llegar a la pensión de jubilación, con unas pensiones cada vez más mermadas, más disminuidas, el que no se haya podido hacer un plan... Claro, esto es un poco... y yo no estoy propagando, por favor, para nada los planes de pensiones, pero esta es la imagen de la foto que nos quieren poner. Como no te hagas un plan de pensiones, te lo vas a pasar mal cuando te jubiles. Bueno, por lo tanto, yo creo que es importante generar estímulos cuando se habla de la creación de empleo y además de empleo de calidad, porque no solamente resuelve el problema a los que están en desempleo, sino que desde luego va a resolver el problema de los pensionistas que van a poder acceder a mejores jubilaciones, porque el sistema público de pensiones se va a poder financiar
con mayores recursos que con un modelo en el que tengamos 5 millones de parados. Es importante, por lo tanto, recuperar el poder adquisitivo de los salarios, porque los salarios son los que financian las cotizaciones sociales, porque mejorarán las cotizaciones sociales. Así que todas estas loas a las que estamos asistiendo, de como el euro no se puede devaluar, lo que tenemos que asumir es la devaluación interna, congelaciones salariales para los funcionarios o rebajas salariales como hemos tenido ya, y en el sector industrial que se apriete el cinturón, rebajas del 10 o del 20% como está proponiendo en algunas empresas en Pamplona. Es que esto es colocarte ya la soga y tirarte al río con una piedra colgada. Y desde luego que, en fin, acentuar medidas que potencien la progresividad de la fiscalidad. Desde luego que habría que gravar las rentas de capital. Las rentas de capital habría que gravar en función de las ganancias obtenidas. Yo recuerdo, creo que era así, que cuando en los primeros años en la reforma de Fernández Ordóñez, las primeras reformas fiscales, creo recordar que las ganancias por rentas de capital se incorporaban y tributaban al tipo marginal. No sé si estuvo en algún año vigente, pero es que hoy las ganancias de capital tributan a un tipo único, o del 20, o del 22, o del 23, según las autonomías, de manera que los grandes hacendados o los grandes rentistas, si solamente obtienen sus rentas a través de inversiones financieras, pues van a tributar al 20%, mientras que los que nos ganamos la vida con nuestro trabajo, pues a lo mejor tenemos unos tipos marginales, desde luego, superiores al 20%. Yo creo que esto es muy injusto, porque los más poderosos son los que menos están pagando. Los rentistas, los que tienen sus ingresos basados en rentas de capital, no están contribuyendo en función de sus ingresos. Por lo tanto, yo creo que incentivar también los ingresos fiscales tendría que venir de la mano de una mejor fiscalidad. Bueno, creo que hay algunas cosas que ya hemos repetido. Claro, es fácil decir esto, pero cuando se dice incorporación de la mujer al mercado de trabajo, para lo que sería necesario reforzar la red de servicios públicos. Esto es algo que de manera incansable lo viene diciendo Vicente Navarro, que dice: si España tuviera el nivel asistencial de Suecia, en España habría, a lo mejor, no solamente mejoraría la asistencia tanto en escuelas infantiles como a la tercera edad, sino que se generarían más de 900.000 puestos de trabajo que además, según están en otros países, ocupados mayoritariamente por mujeres. Supongo que esto hace falta también un cambio cultural, pero yo creo que eso ya estamos muy avanzados en ese sentido. Yo creo que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y con la asunción de unas responsabilidades públicas también en esta materia, pues desde luego permitiría generar o remover unas bolsas, unos nichos de empleo que podrían contribuir también a generar nuevos recursos para el sistema público de pensiones. Lo digo ahí, si España tuviera el nivel asistencial de Suecia, pues habría 2,8 millones más de mujeres que estarían pagando impuestos y que estarían cotizando a la seguridad social. Desde luego que la mayor parte de las medidas que han tomado los gobiernos pues son insolidarias. Y además hay que tener en cuenta que precisamente cuando se dice vamos a alargar la edad de jubilación, claro, y cuando se habla de esperanzas medias de vida, pues es que son esperanzas medias de vida. Y como todo, tú que también dabas estadística, Miguel, ¿de acuerdo? Pues la media es la media y a lo mejor tenemos en los extremos mucha gente que no se ve representada en la media. Cuando decimos que la esperanza de vida al cumplir 65 años son 20 años, no significa que todos vayan a vivir 20 años, porque el que ha tenido una buena vida, por ejemplo los profesores, a lo mejor vivimos más de 20 años, pero el que ha tenido un trabajo muy duro en su vida laboral probablemente no viva 20 años. Con lo cual le estamos penalizando al que menos posibilidades ha tenido cuando se dice, no, hay que alargar la edad de jubilación y toda esta serie de recortes encima están recayendo sobre aquellas personas que también menos esperanzas de vida o menos posibilidades de supervivencia van a tener, pues por lo duro que ha sido también su trabajo. Esto significa que si encima les obligamos a trabajar a estas personas 2 años más, estos van a financiar, estos
que han tenido una vida laboral muy dura van a financiar la jubilación de los que han tenido una vida laboral más placentera y encima se van a morir antes, porque estadísticamente, estadísticamente es así, que en Estados Unidos, donde hay más seguimiento de estos datos, la esperanza de vida de las personas, hay una diferencia de hasta 10 años entre lo que puede vivir una persona que ha tenido una vida laboral placentera y lo que puede vivir superados los 65 años, lo que puede vivir una persona con una vida laboral más dura. Si encima le obligamos a trabajar 2 años más, él solamente va a disfrutar de 8 años, mientras que el otro va a disfrutar de 25 años de jubilación. Luego el retraso de la edad de jubilación es muy injusto y es muy inequitativo. Bueno, en fin, yo creo que todo lo que hemos dicho sería pues para abrir ahora un poco una ventana, no sé si a la esperanza, pero sí al diálogo. La verdad, no sabría cómo terminar, sino llamando desde luego a la resistencia frente a tantos atropellos y a tantas arbitrariedades a las que estamos asistiendo con las medidas gubernamentales, casi todas ellas ya, por desgracia, en vigor. Yo creo que pues el ejemplo que están dando en Burgos algunos vecinos con relación a las movilizaciones que están llevando a cabo para ponerse a unos planes municipales, pues hombre, no se puede marcar el camino de por dónde pueden ir las cosas. Yo creo que lo primero es estar informados y ver que en definitiva aquí hay ganadores y perdedores, que los perdedores vamos a ser la mayoría de la población y que los ganadores van a ser los ostentadores de un poder financiero y un sistema financiero que van a hegemonizar todavía mucho más su poder y que o ponemos coto a esto o si no lo que nos espera son, bueno, pues un poco el panorama que he descrito. La verdad que me da pena terminar así, pero esto es un poco lo que hay. Bueno, pues no sé, yo con esto termino. En fin, está una hora un poco más, pido disculpas por el exceso de tiempo. Venga, gracias.